Bueno, interesante. Muchas gracias de verdad por la presentación, por la invitación a moderar este interesantísimo panel, esta mesa de discusión, porque aquí aterrizamos en lo práctico. Estamos hablando de diálogo social, estamos hablando de transiciones, estamos hablando de empleo, estamos hablando de reformas sociales y tenemos aquí a representantes del sector público. Cecilia, muchas gracias. Del sector privado, gracias Claudio, y también de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Natalia. Sin más, voy a presentarles a cada uno. Para esto sí necesito un poco de pistas, pero sí les invito a mirar con atención el título de nuestra mesa, porque el título es muy rico, muy amplio y muy desafiante. Lo tienen aquí, son medidas sociales y de empleo adoptadas a través del diálogo social, no a través de una imposición, no a través de otras medidas, no, a través del diálogo social. ¿En dónde? En territorios. Hay una mirada que quiere ser particular, atender a necesidades particulares de las personas que viven en cada territorio. Que hay diferencias en Chile, hay diferencias en la región América Latina, hay diferencias en todos nuestros países, igual en la Unión Europea. Nos estamos focalizando y sí, os lo voy a pedir a las tres, que nos focalicemos en territorios, en las respuestas, territorios afectados por procesos de reconversión. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las propuestas para políticas? Sin más, arranco con Cecilia. Bienvenida. Bueno, Cecilia es socióloga. Ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Actualmente, Cecilia es la jefa de la División de Participación y Diálogo del Ministerio de Energía de Chile, pero no se acaba de incorporar ahora al Ministerio, sino que lleva trabajando en el Ministerio desde el año 2014. Y tiene trayectoria anterior también en el sector privado, pero bueno, nos focalizaremos aquí. Por parte de Claudio Sibach, es ingeniero industrial eléctrico por la Pontificia Universidad Católica de Chile, un máster en ingeniería por la Stanford University y actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, que si me permites, Claudio, yo lo miré en internet a ver qué era esto de la Asociación de Generadoras de Chile. Me parece muy interesante que lo sepan también, que es un gremio, es el gremio que representa a las empresas de generación eléctrica que operan en Chile y que integra un grupo muy amplio y muy diverso de empresas que desarrollan, construyen y operan proyectos de energías en el país. Bueno, Natalia representa la mirada quizá más regional, no tan nacional, pero bueno, al final es complementario, ¿no? Natalia viene en representación de trabajadores y trabajadoras, es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República de Uruguay, es investigadora y bueno, nos acompaña hoy en su rol de asesora de políticas en la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Tiene las siglas TSA, que representa, que no es menor lo que voy a decir, aproximadamente 55 millones de trabajadoras y trabajadores de más de 40 organizaciones sindicales nacionales de 21 países de América Latina. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar por Cecilia y voy a invitar a Cecilia Estamos cortos de tiempo y cortas de tiempo, entonces, a ver... Por el panel anterior. Por el panel anterior, ¿no? Todavía no nos hemos retrasado en nuestra mesa, pero bueno, voy a invitar a Cecilia que en 4 minutos nos haga una breve presentación sobre las claves de la estrategia de transición justa en Chile. ¿Qué nos cuentas, Cecilia? Sí, gran tema. Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en la División de Participación del Ministerio de Energía, por lo tanto, siempre mi enfoque va a ser desde ese ámbito, desde la participación y de cómo hemos desarrollado en el Ministerio esto participativamente. Contarles nomás que en el Ministerio de Energía partimos elaborando el año 2020 una estrategia de transición justa en forma participativa, pero en 2020 había pandemia, la participación era online, quizás uno podría decir, estamos todos aprendiendo cómo se hacía participación online, así que quizás no es la mejor calidad de participación que hubiéramos querido tener para elaborar una estrategia del nivel y complejidad que esa tenía, pero bueno, es lo que pudimos hacer en ese momento.
Invitamos a participar a las comunidades que vivían en las zonas donde hay centrales térmicas a carbón y a los sindicatos de las distintas actividades relacionadas con las centrales y a comunidad en general, academia, sector público, privado. Y elaboramos una estrategia que salió pública el año pasado, al final del año pasado, y esta estrategia tiene como 3 grandes dimensiones: una dimensión ambiental, de hacerse cargo de todos los temas ambientales que van quedando, digamos, en esos lugares, un ámbito social laboral, que se hace cargo un poquito de la situación de las comunidades y los trabajadores, y un ámbito de desarrollo económico, de cómo hacemos o cómo reconvertimos estos territorios de una manera innovadora, en la lógica de cómo bajamos, cambiamos como la actividad productiva, cómo reconvertimos ese territorio. En el ámbito social laboral, que es un poquito lo que nos convoca hoy día, como contarles un poquito la complejidad que nosotros vemos en esto. Este es un sistema muy complejo de cadenas de trabajadores asociados en esto. Están los trabajadores directos de las centrales térmicas a carbón, que es lo que uno siempre piensa, los que se quedan sin el empleo, pero también un conjunto de trabajadores contratistas que trabajan en esa central, y también hay otros servicios asociados, como por ejemplo los puertos y todos los trabajadores portuarios que toda su vida han cargado carbón, por ejemplo, y que no tienen otra actividad, no saben hacer otra actividad. Y también están asociados a todas esas actividades que no tienen nada que ver con la actividad productiva, pero por ejemplo es la señora que está afuera de la central térmica vendiendo el sándwich y que lleva 30 años vendiendo el sándwich al trabajador que entra a la central. Entonces tenemos una complejidad de trabajadores asociados en esto muy interesante. Desde el trabajo que me tocó hacer a mí en el Ministerio, nos tocó reunirnos con cada uno de esos trabajadores que fueron a golpear la puerta del Ministerio de Energía a pedirle que hiciéramos algo por ello. Conocí sus demandas, sus preocupaciones, y quiero como ponerlas en la complejidad, porque siento que cuando uno los escucha a ellos, la verdad es que dice, chuta, aquí hay mucho que hacer y no está fácil. Y eso es un poquito lo interesante de poder transmitir aquí. Una primera cosa es que hay distintos tipos de trabajadores, como les decía, algunos altamente competentes, o sea, con altas competencias más complejas, que no son tan fáciles de reconvertir a los empleos verdes. O sea, digo como que este discurso de reconvertir los empleos verdes y todo suena súper bonito, y ellos también dicen, sí, nosotros nos queremos reconvertir a empleos verdes, pero cuando uno lo piensa, las habilidades que tienen, las competencias que tienen, los conocimientos que tienen, quizás no son tan posibles y tan fáciles. ¿Convertirse en energía renovable? Sí, pero convertirse a otro tipo de actividades verdes lo veo complejo, y ellos también. Y los otros temas que les escucho a ellos es que van asociados, el tema no es solo el empleo y el ingreso, que es lo primero que uno siempre piensa. Yo diría que hay 3 cosas más. Demandas de salud, porque de alguna manera plantean que si bien hoy día hay una norma más exigente, hoy día las centrales térmicas a carbón cuentan con un estándar más alto, antes, cuando iniciaron la operación, el estándar no era tan alto, y algunos de ellos lo que plantean es, yo sufrí varios años contaminación, al asbesto, a agentes tóxicos y un montón de cosas. Ahora ya no, desde hace varios años ya no lo sufro cuando esto se mejoró, pero yo tengo un pasivo, digamos, y no sé cuál es. No tengo los exámenes, no puedo acceder a ellos, temo quedarme sin pega y que después me enferme y no tenga cómo cubrir esa enfermedad. Entonces, yo creo que ahí hay un conjunto de problemas que hacerse cargo que están asociados al trabajo y a la pérdida del trabajo, que son súper importantes. El segundo es aquellos que llevan tantos años trabajando y que hoy día ya están a los 50, 55 años y que dicen, quiero mi puente de jubilación porque no me interesa reconvertirme a esta altura. ¿Qué hacemos con ello? Y lo tercero, que es más simbólico, que la gente siempre dice esto no es importante porque a la gente lo que le importa es la plata. Y la verdad es que escuchando a los trabajadores uno dice el reconocimiento al trabajo realizado, al aporte que le hicieron al desarrollo del país durante décadas, que Chile se conectó al mundo, a la energía, a la actividad productiva gracias a las centrales térmicas a carbón. Hoy día ellos sienten que los están desechando así porque esa actividad ya no va. Y yo creo que ahí hay un reconocimiento simbólico muy importante de hacerles al aporte que han hecho en este tiempo al país, pagando a veces con su propia salud. Y eso creo que es súper importante y no es fácil de hacer, porque al reconocerlo, todos los que lo reconozcamos, nos vemos afectos a una posible demanda. Y eso es súper, súper complejo. Eso... y lo último que quería plantear, que ya yo creo que me pasé los 4 minutos, ¿o no?
Lo último que quería plantear es la complejidad como de qué marco usar, porque de alguna manera está el mínimo legal, que es lo que todas las empresas tienen que cumplir y el Estado tiene que cumplir, que no es mucho, porque los sistemas de salud legales que existen, el sistema de bienestar, el sistema de pensión, lo mínimo legal que existe no basta para enfrentar la complejidad de esta situación. Y si nos vamos hacia el otro lado, enfrentémoslo con el marco de derechos humanos y empresas, o enfrentémoslo con el marco de transición ecosocial, como lo están planteando acá, bueno, no hay marco legal, no hay piso para eso, los instrumentos no existen, entonces está difícil cómo enfrentar esto de buena manera. Eso como desafíos iniciales para la discusión. Muchas gracias, muy interesante. Vamos a darle la palabra a Claudio. Te voy a pedir, Claudio, vamos a ver estas medidas sociales y de empleo que resaltábamos, sociales y de empleo. En estos territorios afectados por la reconversión, haznos una valoración sobre el rol del diálogo social. Una valoración inicial, luego vamos a tener más intervenciones. Pero desde tu perspectiva, con 4 minutos, ¿qué nos dirías? Así, clave. A ver, voy a intentarlo, pero tal vez antes de poder... Cecilia terminó con la palabra desafío y contextualizar el tamaño del desafío, sobre todo escuchando también el panel anterior. Cuando hablamos de transición energética, transición justa, ecosocial, es tener conciencia que la transformación que tenemos que hacer en los próximos 20, 30 años, es de una escala nunca antes vista en la humanidad, si queremos tener una oportunidad y una ventana de tiempo para, muchas veces se dice, para darnos una oportunidad. Llevamos 200 años de humanidad, primero con la revolución industrial, con el carbón, luego con el petróleo, el gas natural, quemando energía fósil a una tasa al año, la humanidad, lo que la naturaleza fosilizó en 1 millón de años. Esa es la tasa. Y la transformación energética y no eléctrica para después conectar es de tal tamaño que cuesta demostrarla, pero yo solamente decirle, en el caso de Chile, que nos convoca acá, la electricidad es más o menos el 25% de la energía que consume la sociedad. El diésel, solo el diésel, es más del 30%. Y nadie habla de diésel. Ahora se está hablando más, por otras razones. La benzina es como nadie habla de Bruno. Los que tienen niños entenderán. 15% bencinas, gas licuado. Entonces la transformación total energética que vamos a tener que hacer es radical. Y no solamente entonces, ¿qué sucede cuando uno lo lleva? Y esta es la razón geopolítica que nos tiene en la crisis y por el gran poder, ¿no es cierto?, de Rusia invadiendo Ucrania. Su poder petrolero, su poder. Entonces, esa transformación como que nos tenemos que situar en ese aspecto cuando terminamos después llevándonos a un territorio concreto como para tener conciencia de la velocidad y la necesidad y por lo tanto es tal grande la velocidad y la necesidad que vamos a tener que hacer que estos espacios de ver cómo hacemos esto juntos, tenemos que resolverlo. Esa es la ecuación que hay que resolver. ¿Cómo resolvemos esto juntos? Entonces, cuando vamos directamente a un lugar, y Chile tiene la virtud de no poseer combustibles fósiles en ninguna escala relevante, tuvimos un periodo de reconversión de la zona del carbón en la zona del Golfo de Arauco, hay un mínimo de carbón en la región de Magallanes y gas, pero nuestro problema, gracias a Dios, no tenemos el lado de la oferta, o sea, no estamos en el fósil, estamos en el lado de la producción. Y la producción ha estado situada en el ámbito de la energía eléctrica, que es un ámbito que, repito, dentro del energético, y el petróleo es más del 40% de consumo energético total, la energía es mucho menos, ha situado en lugares muy específicos del territorio. Entonces son los lugares que han concentrado a escala industrial, por sus puertos, la producción de carbón y otras termoeléctricas, en los últimos, y sobre todo en los últimos años, donde se han instalado, ¿no es cierto?, plantas que cumplen estándares de emisiones, que los ha fijado y que se han estrechado en el último tiempo, pero que la transformación laboral y social que vamos a vivir en los próximos 20 años y el compromiso que hicimos y que como país emergente es bien inédito de decidir retirar el carbón, algo que no lo hemos visto ni en Indonesia, ni en Sudáfrica, ni en Turquía, incluso ni en Polonia, de decir vamos a cerrar el carbón. Y ese compromiso de la industria de cerrar el carbón ha venido justamente acompañado de, bueno, cómo abordamos las dimensiones de la transformación social y laboral que implica. Y ahí hay
un punto que es obviamente lo que compete a las compañías. Las propias mismas compañías, y a propósito que esto es un diálogo europeo, en Chile hay muchas empresas europeas que están invirtiendo, mucha parte de ellas son de energías renovables, algunas también operando en carbón, pero también de muchos otros países que han buscado trabajar, al menos en todo lo que es su cadena inmediata, en la reconversión laboral, y muy bien lo escribió Cecilia, pensando en aquellos que pueden tener una oportunidad en la industria renovable. Hoy día el 100% de lo que estamos desarrollando son generación renovable, y eso nos lleva a otro espacio de transición justa que no nos convoca tanto acá, pero que tiene que ver con el uso de los nuevos territorios y el desarrollo de proyectos renovables en nuevos territorios, para su reconversión. Y en caso distinto, planes de salida, planes de jubilación, y eso ha sido abordado caso a caso, y bueno, ya hay a lo largo del territorio y la costa chilena muchos de ellos, y están todos en el contexto de la transición justa. Pero hay, en el resto del territorio, ahí mismo ese territorio, una comunidad que tiene una historia y tiene un futuro, donde la política social, la política pública va a tener que tener un espacio tal como lo tuvo, y a una escala, insisto, mucho mayor, tal vez en la reconversión del carbón, que no lo habíamos visto en Chile nunca antes. Y vendrá ahora en la década que viene, porque las renovables ya es lo que estamos haciendo, otras reconversiones. Vamos a tener una reconversión de la industria automotriz de una escala que nunca vimos. Los autos de combustión interna tienen que desaparecer de aquí a 2 décadas. ¿Qué vamos a hacer con los miles y miles y miles de personas, decenas de miles probablemente, vinculadas a la industria automotriz actual, que saben operar motores de combustión? Entonces creo que el marco de desafío de la crisis climática, de la transformación energética de la gran escala, de la transformación eléctrica, principalmente en lo que nos convoca acá es el carbón en el territorio, nos tiene que ubicar y situar y tratar de tener conciencia de cómo vamos a hacer esto juntos para tener verdaderamente una oportunidad y cuál va a ser el rol de la política social y la política pública, porque muchas veces ha ocurrido en la historia de que la empresa, cuando llega a un nuevo territorio, que vive profundas carencias y vulnerabilidad, ha debido actuar en cierta modo ante la ausencia del Estado. Lo hemos hablado muchas veces en el pasado con Cecilia, porque ahí no hay. Entonces, la empresa busca en la creación de valor compartido con la comunidad, identificar brechas, pero hay hasta cierto límite de cómo y lo que tenemos que buscar es cómo apalancamos la potencia de la política pública, haciéndonos cargo de la vulnerabilidad energética de esos lugares y haciendo también involucrando y conectándolo con las propias políticas ambientales locales. Entonces, tal vez en estos 4 minutos, que probablemente nuevamente me excedí, quería solo situarnos en la macrodimensión y cómo esto finalmente tiene estas expresiones micro, que finalmente son historias locales que también hay que abordar. Muchas gracias, muy interesante también. Natalia, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Claudio. Desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras de los territorios, estas medidas sociales y de empleo que se toman en estos procesos de reconversión que son más o menos traumáticos, ¿qué rol tiene el diálogo social? ¿Cuál es la mirada que tienen los trabajadores y las trabajadoras? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación en nombre de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Yo creo que como antesala a empezar a hablar del diálogo social es importante situar esta discusión y debate sobre la transición justa en el marco de un modelo, ¿no? Y pensar que los desafíos, que el diálogo social es un desafío, lo son estructurales y lo son también particulares por la diversidad y los contextos únicos nacionales y subnacionales que ocurren en los países, pero también estructurales en un mediano, largo y corto plazo. Y pensar el modelo de desarrollo en donde esta transición justa se está discutiendo es importante y es imprescindible porque está anclado ese modelo de desarrollo en un modelo particular de producción y consumo, que coloca el lucro como objetivo y que se basa en la explotación de la naturaleza, de los territorios y de las personas. Desde la perspectiva sindical de los trabajadores y de las trabajadoras, es desde esa manera de que vemos el modelo de desarrollo, tenemos una propuesta alternativa de modelo de desarrollo que modifica el objetivo hacia el cual nos dirigimos, que no es basar en el lucro, en la ganancia, sino en la vida y en el trabajo. Y colocar el trabajo y la vida en el centro de un nuevo modelo de desarrollo pasa justamente por discutir el modelo de producción y consumo. Y es tramposo esa discusión y es una discusión difícil. No creemos que sea sencilla porque venimos de siglos de historia de explotación en esta
de esta forma y modificarlo es un desafío mayúsculo. Y pensando ya en el desafío propio del diálogo social, porque por supuesto que esto se tiene que hacer con diálogo, se tiene que hacer con todos los actores sentados en la mesa y se tiene que hacer considerando y registrando que hay un otro, hay un otra en el territorio, en esas fuentes de trabajo, en el Estado ocupa un lugar, lo público ocupa un lugar, las políticas públicas son esenciales en eso y el Estado también tiene una cierta margen de obligaciones y de derechos. Y en cuanto a obligaciones, es imprescindible que sea quien coloca las instituciones del trabajo, lo traía el director regional de la OIT, las instituciones del trabajo y los mecanismos para que exista un diálogo social efectivo y una participación efectiva. El propio concepto de transición justa, y eso no se dijo acá, pero es bueno traerlo, nace en la década del 70 en Estados Unidos y es producto de la negociación que ocurre para cerrar una planta nuclear, en donde participaron trabajadores, trabajadoras, organizaciones sindicales, miembros de las comunidades y organizaciones ambientales. No solo es justo por el componente de justicia que trae el pensar una transición y que no sean los trabajadores y las trabajadoras o las comunidades los que pagan el costo de esa transición, sino que también es justo por el diálogo plural que se genera. Y eso es lo que en nuestra región tenemos grandes déficits y no podemos obviarlo. La CSA afilia en la Chile a la CUT Chile y es necesario e imprescindible decir que las estrategias de transición justa generadas en Chile dejaron por fuera a los sindicatos no estuvieron sentados en la mesa de negociación, no conocen y no saben cuáles son las condiciones en las que se van a desarrollar esas estrategias y qué costos va a tener. No solo para los trabajadores que ya no tienen sus fuentes de trabajo porque cerraron las plantas de carbón, sino también las otras que van a venir y que las traía y las presentaba muy bien en cuanto a desafíos económicos y sociales que tienen Claudio recién. Entonces, el diálogo social yo diría que es un desafío estructural para pensar la transición, no solo la transición energética, sino todas las transiciones de las cuales venimos hablando, que también tienen componente digital incluso en el trabajo, cómo los trabajos están siendo sustituidos por la tecnología y en la repercusión y el impacto que eso tiene. Transiciones en cuanto a los sistemas de protección social. Y lo decía Cecilia, que en los territorios las personas estaban demandando también políticas sociales, políticas de salud, y eso también hace a los pilares de la protección social, salud, educación, seguridad social, los derechos fundamentales del trabajo. Es algo que está absolutamente quebrado en nuestra región, no tenemos sistemas de protección social potentes, fuertes, y el riesgo de crearlos dejando de lado la voz de los trabajadores y de las trabajadoras o dejando de lado los derechos asociados a estos elementos, a la educación, a la salud, es bastante grande por este déficit de diálogo social. Y después, por último, yo creo que hay 2 o 3 riesgos o desafíos particulares. Uno tiene que ver con la democracia, y estamos en un momento complejo para discutir eso, no solo en la región, también a nivel global. Democracia en los mecanismos de participación, democracia en cómo sentamos y cómo abrimos a un diálogo nacional plural para discutir estos temas, que no solo tiene que ver con cómo es que vamos a transicionar las fuentes de trabajo, sino también cómo vamos a integrar a las comunidades en esta discusión y los pueblos. Un desafío asociado con el multilateralismo, el papel que van a jugar las políticas globales en este sentido. Y ahí tenemos que considerar las asimetrías norte-sur, tenemos que considerar el lugar que ocupa América Latina y el Caribe en la inserción internacional del trabajo, el lugar que ocupamos en el comercio internacional y el dilema del que hablábamos en el panel anterior, ¿no? ¿Cómo es que financiamos las políticas para la transición sin volver a caer en un nuevo ciclo de extractivismo que vuelva a reproducir el mismo modelo de producción y consumo excluyente en el que hasta ahora han pagado el costo más alto los trabajadores, las trabajadoras, las comunidades en general y las familias? Yo lo dejo por acá también como para introducir algunos elementos y volver en la segunda pregunta o en las preguntas al público. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, los tres lo habéis hecho, os habéis adelantado un poquito a lo que va a ser la segunda pregunta que os voy a lanzar, pero creo que como introducción
como introducciones han sido perfectas, sientan las bases, conocemos dónde estamos cada una, cada uno, y voy a unir, sabéis que estaba previsto hacer 2 preguntas, una de dificultades y otra de oportunidades, ¿no? Vamos a hacer las 2 preguntas juntas. Entonces, por estructurarnos bien, os agradecería un montón. Si podemos hacer esa división en vuestra intervención, también os voy a dar 4 minutos, máximo 5. Y bueno, pues y hagan milagros. Vamos bien, vamos bien. Esos riesgos concretos, esos desafíos. Cecilia, vamos a empezar por ti. Riesgos concretos, desafíos que existen en un territorio que debe reconvertir a empresas. Empresas que en principio, bueno, pues sí, contaminan, en torno a las cuales, bueno, pues efectivamente gira su economía, su forma de vida desde el punto de vista del empleo, la recualificación laboral y el tejido productivo. Primero, 2 minutos y medio, riesgos y desafíos, 2 minutos y medio para las oportunidades y lecciones aprendidas también, que creo que me ha gustado mucho, que ya han salido cosas positivas, cosas que se han hecho bien, cosas que están ya identificadas, aparte de unos desafíos ingentes. Adelante, Cecilia. Sí, sí. Bien. Partir diciendo que los trabajadores sí fueron incluidos en la elaboración de la estrategia de transición justa. Lo que no, y que yo creo que es la insatisfacción que ellos tienen, y tienen mucha razón al respecto, el Estado todavía no lograba avanzar en la implementación de esa estrategia. Fue muy fácil escribirla, bueno, no fue tan fácil escribirla, pero lo difícil ahora es, bueno, ¿y cómo la implementamos? Y la verdad es que la realidad de los trabajadores, que es de despido inminente, obviamente a ellos la elaboración de la estrategia no es lo relevante, sino que es cómo avanzamos en la implementación de esto, cómo me llegan finalmente las políticas para esto. Y ahí estamos al debe completamente, y ahí concuerdo perfecto con que los trabajadores están con una gran insatisfacción al respecto. ¿Y cuál es la dificultad de esto? Justamente los riesgos, para contestar la pregunta, como riesgos y desafíos de esto. La dificultad es que no está claro un poco hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa y hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. O quizás sí está claro, pero nadie la quiere asumir y se pelotean de alguna manera entre el Estado, se lo tiramos a la empresa nos lo tira al Estado, cuál es la responsabilidad. Porque al final todo esto tiene un costo que hay que pagar, ¿no? Y esa es como una gran dificultad. Otro riesgo, diría yo, desafío, tiene que ver con que los trabajadores, uno puede encontrarle justicia a lo que dicen, pero también cuando te están presionando, los trabajadores, ¿hasta dónde tienen que asumir también ciertos costos? Uno dice, 0 costo, porque también ellos dicen, yo quiero otro empleo en este mismo lugar, con el mismo nivel de ingreso y el mismo tipo de trabajo. Y uno dice, no es posible. O sea, no tengo cómo ofrecerte eso mismo. Necesitamos o modificas el tipo de trabajo o bajas el ingreso o te cambias de ciudad, porque en el mismo lugar no es posible. Entonces, ahí hay otro desafío tremendo que es súper difícil de enfrentar y que son cuestiones súper concretas a las que uno se enfrenta cuando está tratando de implementar esta estrategia de transición justa. Y la otra, también importante, es que el Estado durante años, el Estado chileno durante años ha tenido una política de focalización y todo el instrumental del Estado está para los más vulnerables. Pero ocurre que los trabajadores de las centrales térmicas a carbón no son vulnerables, ganan de 1,5 millones para arriba y entonces todo el instrumental del Estado no sirve, no los podemos apoyar. Hay que inventar un nuevo instrumental y eso requiere modificaciones legales, por ejemplo, o grandes acuerdos nacionales o recurrir al dinero que pueden aportar las empresas privadas. Entonces, aquí estamos en un tremendo desafío de cómo lo hacemos, digamos, porque desde el Estado no tenemos cómo responder a estas cosas cuando no tenemos el instrumental. Lo otro yo lo había planteado. Bueno, y el tema de salud y de edad, también ahí tenemos una dificultad, porque claramente no tenemos instrumental tampoco para poder responder de alguna manera a esas demandas de salud que plantean. Uno pudiera querer desde el Estado hacerse cargo de eso, pero no existe el sistema de protección de salud desde el Estado para poder hacerse cargo de eso. Eso principalmente como riesgo y desafío. Y la otra pregunta que tú querías que fusionáramos aquí, que es un poquito como las propuestas de política pública, digamos, como qué es lo que vemos aquí. Un poco ya lo he ido deslizando. Creo que tenemos que ser capaces de trabajar más allá del sistema de salud que existe hoy día, más allá del sistema de bienestar que existe hoy día, y más allá del sistema de pensiones que existe hoy día, porque con esos sistemas no respondemos a la necesidad que tienen los trabajadores hoy día. Pero para eso tenemos que legislamos, nos vamos a demorar 3 años o 10 años, digamos, en cambiar ese sistema.
Entonces, lo que tenemos que ser capaces es de crear un sistema de protección, de salud, de bienestar, de pensiones alternativo, distinto al que está, complementario, innovador y sin que pase por las modificaciones legales que pueden tomar tanto tiempo. Es un tremendo desafío hacer, porque eso significa convocar a los distintos actores a moverse más allá de lo que la ley los obliga a hacer. Entonces, aquí tenemos que hacer un trabajo entre instituciones públicas, Ministerio de Energía, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, y que tampoco es fácil coordinar al Estado, entre el Estado y las empresas, necesitamos ponernos todos juntos a trabajar en esto, entre las empresas de energía, que no siempre es tan fácil que trabajen coordinadas, entre las empresas de energía y empresas de otros sectores económicos que también son parte de los que debieran sumarse a este desafío, porque los empleos a generar no solo vienen del sector de energía, también de otros sectores económicos, y distintos tipos de trabajadores, porque aquí cada trabajador está velando por sus trabajadores, obvio. Sus sindicatos velan por los sindicatos de las centrales térmicas, los otros por los portuarios, los otros por los otros, cada uno con demandas distintas, con necesidades distintas, y tenemos que ser capaces de trabajar coordinados y juntos en esto. Y por último, como última recomendación, yo salvo el caso, no sé, de los salmones en el sur o el caso de la industria forestal, también en el sur, que podemos tener muchos reparos en ambos por los impactos ambientales, en los que en ambos se crearon instrumentos de incentivos para que la empresa privada llegara a un territorio. No es fácil el reconvertir un territorio económicamente. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para reconvertir Coronel, Quintero Puchuncaví? ¿Cómo? No veo muchos instrumentos ni tanta claridad de cómo vamos a reconvertir económicamente esos territorios para que efectivamente haya absorción de mano de obra en esos territorios y haya un desarrollo distinto ahí. Eso como algunos desafíos. Y yo insisto con los desafíos, yo me siento totalmente en una situación de puros desafíos a resolver en este tema. Y en términos de oportunidades, bueno, ya nos has contado, en términos así, una mirada casi de lección aprendida, ¿no? O buena práctica, si quieres, en territorios. ¿Quieres destacar algo que desde el Ministerio tengáis identificado, alguna experiencia, alguna buena práctica? O sea, yo creo que el diálogo ha sido un Estado o un ministerio cercano a escuchar. Nos hemos sentado a conversar con cada uno de los trabajadores representados por sus sindicatos, de los distintos, de toda esta cadena afectada. Los hemos escuchado en cómo lo hacemos en este desafío climático que tenemos por delante, que planteaba Claudio, que es tan urgente, el cómo tratamos de que este cierre de las centrales térmicas a carbón, por ejemplo, la podamos transformar efectivamente en hacernos cargo de este cambio climático, no solo por la eliminación del carbón, sino que por el mundo de otras como industrias que tenemos que desarrollar que nos permitan adaptarnos y enfrentar o mitigar este cambio climático. Ahí creo que hay una oportunidad para implementar ese tipo de empleos nuevos, o sea, electromovilidad, reacondicionamiento térmico de vivienda, no sé, pues, generación distribuida, un montón de negocios verdes que podríamos hacer y que nos servirían para adaptarnos al cambio climático, pero que el nivel de recursos que tenemos desde el Estado para eso no alcanza para reconvertir a todos los trabajadores que necesitamos reconvertir. Muy bien, muchas gracias. Claudio, la misma pregunta para ti. Gracias. Estaba tratando de pensar, porque muchas de las cosas que dijo Cecilia creo que eran parte de lo que yo también quisiera plantear, pero quisiera complementar algunas para ponerlo primero un poco en los desafíos y en las oportunidades. Y volver a retratar el tamaño del desafío, pero acotado ahora al universo del retiro del carbón. Nosotros, cuando hicimos el acuerdo de retiro del carbón en el 2018, había un parque de generación a carbón de 5.300 megawatts aproximadamente, en 28 centrales. Una de las virtudes del carbón es que tiene una capacidad de generación muy continua en el tiempo, o sea, lo que da luz de noche, da seguridad, y es un energético que ha dado en su historia hacia atrás, y también muchos de los trabajadores eso lo viven en su experiencia vital. La energía eléctrica que ha dado ese carbón, y que sobre todo, por ejemplo, en situaciones de estrechez hídrica, como lo vimos en el 98 o en el 88, o incluso hoy, donde estamos viviendo la estrechez hídrica radical,
producto ya los efectos de la crisis climática. Hay algo ahí en el carbón y para los propios trabajadores y de su entorno que dicen, oye, esto ha jugado un rol central en mantener la luz encendida. Pero teniendo conciencia que esto hay un deseo de salir y un compromiso de salir, plantearlo en términos de desafío. Un ejemplo es que dado que el carbón, 5.000 megawatts de carbón vamos a llevarlos a cero, implica reemplazarlos por energías renovables, que es lo único que estamos desarrollando, y después puedo hablar de las oportunidades. Y esos son más de 15.000 por la tasa de conversión, porque el carbón es continuo en el tiempo y la energía solar solo cuando hay sol de día o viento. Uruguay es más regalado de viento que lo es nuestra costa, pero producen en tasa menos, entonces es como 1 a 3, 15.000 megawatts, el triple. Entonces lo que se requiere ahí es una inversión a una escala que ya hemos venido sosteniendo en el pasado y que Chile ha sido reconocido sostenidamente como uno de los países muy atractivos para la inversión, porque precisamente, y ahí tal vez tengo una visión diferente, porque hemos sido capaces de atraer esta inversión extranjera, somos muy abiertos gracias a hasta nuestra inserción global en el Tratado de Libre Comercio en adaptar nuevas tecnologías que permitan este reemplazo de las tecnologías fósiles existentes. Nuestra libertad económica, mercados altamente competitivos, que hay una tecnología carbón, bueno, llegó una mejor, llegó el viento, llegó el sol, y es lo que se produce la creación destructiva desde el punto de vista económico, con los efectos que tiene de riesgos y desafíos ecosociales que estamos hablando acá. Pero quiero decir que esta es la escala del desafío y por lo tanto tenemos que tener conciencia que la única manera que vamos a poder retirar el carbón es gatillando las inversiones y continuando atrayendo y manteniendo la calidad de nuestra institución y la calidad del diálogo y la cohesión social en Chile como un país que haga al que viene a invertir en esa reconversión, en las 15.000 megawatts renovables y, asociado a las renovables, toda la capacidad de transmitir eso desde los nuevos territorios donde se va a producir. Entonces vemos un nuevo desafío, que es energías renovables en nuevos territorios que van a tener que ser transmitidas a los centros de consumo, que Ciudad de Atacama, Santiago, de la zona sur, de la eólica al centro. Entonces, ahí vemos un enorme desafío. Y en términos de oportunidad, al menos dentro de su universo laboral, las empresas que tenían esta operación a carbón, que son a su vez también las mismas que hoy día están invirtiendo en renovables, junto a muchas otras nuevas empresas que han llegado a Chile, que están haciendo esta apuesta de inversión, es que esto permite una oportunidad de reconversión laboral. Pero esta reconversión laboral, y tú lo escribiste, es muchas veces acotada, porque es distinto las características laborales que hay que tener, pero se han buscado relocalizaciones, se han buscado reconversiones, y eso al menos las empresas lo han abordado en su ámbito. Y la oportunidad, obviamente, y lo quiero volver a situar en el contexto de la crisis climática, es la única oportunidad que tenemos. Es, por un lado, descarbonizar el sector eléctrico, que es lo que ya estamos haciendo y está comprometido, pero luego, y esa es la mayor transformación que tenemos que hacer, es despetrolizar, desfosilizar toda la demanda energética de los países. ¿Cómo vamos a eliminar el diésel en todo el transporte público, logística, camiones, minería? Esas son otras transformaciones. Entonces, ahí hay una oportunidad nuevamente a la inversión, a la innovación. Se habló antes del litio, se habló antes del cobre. Entonces, la crisis climática nos obliga y sitúa a Chile en una posición de desafíos enormes, pero también de oportunidades y de llaves y puertas para abordar la crisis energética, la crisis climática global. Y ahí necesitamos nuevamente diálogos sociales de cómo hacemos eso, de modo tal de abordar a aquellos que en esa ecuación están quedando atrás, que son los más vulnerables o los que no van a poder hacer esa reconversión. Pero siempre teniendo conciencia que el gran desafío que nos convoca es la urgencia climática y la reconversión total del sistema energético hacia un nuevo sistema energético bajo en emisiones, sostenible, resiliente a los impactos del cambio climático. Porque también el cambio climático no solamente es mitigarlo, sino que también ya enfrentarnos a él. Entonces, riesgos y oportunidades van a requerir de un trabajo conjunto y de un nivel de movilizar, un nivel de recursos conjuntos que no lo habíamos visto antes y que vamos a tener que hacerlo si queremos tener esta oportunidad de desafiar la crisis climática. Muy bien. Muchas gracias. Está muy bien, muy interesante, la verdad. Natalia, te toca. Sí, cuando hablamos de recomendaciones y de propuestas de política, siempre como corremos el riesgo de qué tan generales podemos ser en
mirando la región y qué tan particulares podemos ser de olvidarnos de otras experiencias o otros elementos que sí son importantes en un país y no en otro, pero que pueden arrojar pistas. Entonces, más que oportunidades, yo creo que hablaría de pistas, ¿no? Y pensando cuál sería ese plan de transición verdaderamente justo desde la perspectiva, por lo menos sindical. Sí, hay que considerar nuevas fuentes laborales para los trabajadores que van a perder su fuente laboral, porque eso es así, van a perder la fuente laboral. Cierra una planta nuclear, cierra una planta de carbón, se cierran todas las plantas de carbón, se traslada a otro tipo de energías renovables. Bueno, esos trabajadores van a perder su fuente de trabajo, sea porque no se pueden ubicar en otras fuentes, porque necesitan capacitación, porque están cerca de su edad jubilatoria, porque no están en el territorio donde habitan y no podés trasladar a la familia entera, van a perder la fuente laboral. Entonces hay que sustituir esa fuente de trabajo, porque no podemos dejar a una persona simplemente sin trabajo por una crisis que no pagó que no ocasionó el trabajador. Y hay un concepto ahí que en la discusión sobre la crisis climática y ambiental siempre se trae una y otra vez, que es lo de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Somos todos responsables de hacer frente al cambio climático y sobre todo a la crisis ambiental, que es bastante más amplio que el cambio climático, pero tenemos responsabilidades diferenciadas. Y la situación de América Latina y el Caribe es tremendamente asimétrica en esa responsabilidad respecto a la del norte global. Y eso es muy importante considerarlo. Y si vemos a los países, también hay una responsabilidad diferenciada de quienes viven de su fuente de trabajo a quienes viven de la inversión y de la reproducción de ese propio sistema que ocasionó las emisiones, la crisis climática, ambiental, etc. Volviendo a lo del plan de transición justa, formación y capacitación, es imprescindible. Es imprescindible poder reconvertir la fuente laboral de esa persona, de ese trabajador, de esa trabajadora, y para eso necesitamos formación y capacitación de veras, contundente, con planes públicos, con introducción de la educación formal y la educación no formal, introduciendo el papel del Estado y además universalizando el acceso a esa educación, y que esa educación tiene que ser gratuita, tiene que ser pública, tiene que ser universal y tiene que pensarse intergeneracionalmente, no solamente para esos trabajadores que van a reconvertir su fuente laboral, que van a dejar su empleo, sino también para las familias. Garantías de permanencia de las condiciones laborales, salariales y otros beneficios, también bajo la consigna de que no son los trabajadores los que deben de pagar el costo de esa transición. Garantía irrestricta de los derechos fundamentales del trabajo. Y lo subrayo nuevamente, en Brasil los compañeros y compañeras de los sindicatos afiliados a la CSA siempre plantean la misma consigna. Cuanto más limpia la energía, más peores son las condiciones laborales de los trabajadores que trabajan ahí. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema si en las energías renovables, si las empresas de las energías renovables hay contratos tercerizados, hay subcontratación, no hay un reconocimiento de los derechos fundamentales del trabajo que se tienen en otros empleos que son directos de las empresas, si no hay un reconocimiento del salario mínimo, si no hay un reconocimiento de la jornada laboral, si no hay negociación colectiva y libertad sindical, tenemos un problema. Tenemos un problema hoy con las energías fósiles y vamos a tener un problema mañana con las energías renovables. Incorporar la perspectiva de género, fundamental. Y además el análisis interseccional para considerar cuáles son las poblaciones más vulnerables y qué efecto van a tener los impactos de esa transición en esas poblaciones, incluyendo también las poblaciones y las comunidades en los territorios. Garantizar mecanismos efectivos de participación social y que además sean vinculantes con las comunidades, con los sindicatos, con organizaciones. No solo es la voz del Estado y las políticas públicas, que por supuesto es imprescindible, y estamos en un país en donde el rol de lo público ha sido reducido a su mínima expresión y no necesito decirlo yo, que ni siquiera soy chilena. Es evidente que eso ha traído profundas rupturas sociales y conflictos evidentes por la exclusión de gran parte de la sociedad de políticas públicas y de derechos. Poner en valor la dimensión de lo local y lo subnacional. Y hay mucho de la experiencia que traía Cecilia que tiene que ver con eso. Considerar y trabajar para que no se vean de manera dicotómica lo rural y lo urbano. Y ahí la movilidad eléctrica, la gestión de los territorios, el rol del transporte público, de los servicios públicos en eso.
Otro elemento fundamental y que lo perdemos de vista siempre y que cuando discutimos sobre nuevos minerales o nuevas extracciones o nuevas industrias que puedan permitir la transición energética, parece que nos olvidamos del elemento de que la región es dependiente de las tecnologías. No somos nosotros los que generamos esa tecnología, no somos propietarios de esa tecnología. ¿Cómo vamos a pagar esa tecnología? ¿Dónde está la discusión sobre la propiedad pública de la energía y de la tecnología que está detrás para la generación de esa energía? Y ahí vuelvo a un componente que también a veces nos olvidamos y que lo traías tú, Claudio, y me voy a permitir diferir con eso, que es el rol del comercio y de la inversión en ese sentido. Y ahí hay mucho por hacer, evaluar cuál es el papel que van a tener los tratados de libre comercio que Chile tiene firmados decenas o centenas quizás, porque ha tenido una apuesta a una inserción internacional abierta y liberalizante, a diferencia de otros países de la región. ¿Qué vamos a hacer con esos tratados de libre comercio y cuáles son los condicionamientos que traen las agendas comerciales y las agendas de inversión para una transición energética? Y eso es mayúsculo ese desafío, porque hoy se están proponiendo políticas públicas en las que el rol del Estado es fundamental en esa transición energética, en la que se piensan implementar empresas de dominio público estatal para la extracción de determinados minerales, y eso deja al Estado a los países, a las sociedades, al músculo fiscal de los Estados, absolutamente en riesgo de demandas internacionales y arbitrajes de empresas que tienen firmados tratados de inversión, de promoción y de protección de inversión con los países y que se ven vulneradas en su inversión, en su derecho de inversión y en su derecho de propiedad y en su derecho de comercio se ven vulneradas. Y lo que hacen es litigar contra el Estado a nivel internacional, porque hablábamos de los litigios y de las demandas de los Estados, contra los Estados por trabajadores que tienen un pasivo de salud producto de haber trabajado en una industria contaminante. Bueno, esto también son litigios y los aceptamos de muy buena manera. Aceptamos que una empresa transnacional demande al Estado por millones de dólares por simplemente implementar una política pública soberana de autonomía que tiene que ver con la propiedad de los Estados, de la extracción de un mineral. Hay una propuesta del gobierno chileno de implementar una empresa pública de litio. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos con los que se va a encontrar esa iniciativa en materia de las agendas de comercio y de inversión? Y eso no lo estamos viendo y es muy importante. Y ya han habido amenazas en otros países de la región por querer implementar una política extractiva del litio para hacer frente al cambio climático, lo que está planteando los países del norte global, que todos nos tenemos que hacer responsables, bueno, pero son las empresas del norte global las que van a litigar contra nuestros países. Entonces, y ahí volvemos a la pregunta y al desafío y la oportunidad que trae el multilateralismo para discutir estas cosas. No estamos discutiendo esto en donde deberíamos discutirlo. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no ha incorporado, hasta muy recientemente el último informe del IPCC, no ha incorporado el obstáculo que van a traer las agendas comerciales y de inversión para la transición energética. Y lo último que quería decir es las evaluaciones de impacto, son fundamentales. No podemos salir de las industrias, de los combustibles fósiles para implementar industrias y proyectos y emprendimientos productivos de extracción de un nuevo mineral sin evaluar antes, sin evaluar durante, sin evaluar después cuáles son los impactos. Y no son solo impactos en términos económicos. ¿Cuál va a ser el crecimiento económico producto de la extracción de ese mineral? Son impactos sociales, son impactos territoriales, son impactos, por supuesto, laborales, son impactos en materia de género, son impactos en el rol de lo público y la manera en que el Estado y las políticas públicas van a poder sacar tajada de ese negocio para volcarlo al bienestar social. Porque, en definitiva, capaz que tenemos un planeta, pero si tenemos un planeta y no tenemos derechos, tenemos un problema mayúsculo también. Y es volver a empezar. Creo que con eso estoy. Gracias, Natalia. Gracias. Gracias de verdad a los tres, porque ha sido interesantísimo. Yo me llevo mis notas, no se las voy a dejar a nadie. Sí me gustaría, porque de verdad me han parecido aportes muy, muy ricos. La experiencia que tienen cada uno de ustedes me da un poco de pena, perdón que lo diga aquí, que
que no haya podido haber un intercambio, porque yo soy moderadora, con un representante, una representante de un país, de la Unión Europea. Por eso también me llevo mis notas, porque ojalá hubiera oportunidad, ¿no?, en un futuro, también promovido por Eurosocial, de tener esta mirada, igual que su mirada ha sido complementaria, la mirada de los tres, en algunos puntos coincidente y en otros no, pero de eso se trata. Bueno, sería sumamente rico, ¿no? Ahí, bueno, vamos a lanzar el guante y ojalá haya otra oportunidad. Yo quería rescatar, sin detenerme más que un par de minutos, en algunas, no conclusiones, o sea, creo que está todo dicho, pero sí algunas palabras claves, ¿no?, que han salido, que creo que resumen muy bien el contenido de esta mesa. Complejidad, participación, diálogo, salud, ese intangible del que nos hablaba Cecilia, reconocimiento al trabajo realizado, al aporte para la construcción de un país, que ahora, ¿qué pasa? ¿Qué reconocimiento hay, no? Eso es algo de lo que yo pocas veces había oído hablar y creo que es muy importante que haya salido en este panel. Igual, yo soy jurista, el marco legal, muy importante, ese desafío tan grande que hay, ¿no? O sea, ¿cómo implementamos esta estrategia que tenemos de transición justa? Y Natalia hablaba del multilateralismo, del marco legal internacional, del marco de derechos humanos. ¿Qué rol juegan? O sea, ¿qué peso tienen en las legislaciones nacionales o cómo entran, ¿no?, en estos procesos de diálogo? Bueno, de nuevo, ese desafío ingente del que nos hablaba Claudio, ¿no? Y luego me ha encantado el cómo lo resolvemos juntos y me sumo a Natalia y juntas. Bueno, hay alguna cosa más bien interesante, ese pensar en un nuevo, quizá en un nuevo paradigma de desarrollo. También salía, lo digo yo con mi expresión, con la expresión de los ODS, no dejar a nadie atrás. Por eso han hecho referencia los tres a los territorios, a lo local, a lo subnacional, que me parece, más allá de que, bueno, el panel es así, pero ver que sí están trabajando en ese ámbito es muy interesante, ¿no? Y bueno, poco más. No sé si me estoy dejando algo, pero sobre todo esos flashes de pistas de grandes desafíos para Chile, para la región, también para la Unión Europea. Les aseguro, son desafíos del ámbito global, pero la mirada complementaria pues sería muy, muy interesante. Y nada más, agradecerles sinceramente. Voy a hacerles, me ha llegado una pregunta, perdón que casi me olvido, y se la voy a lanzar a los tres. Hemos hablado de reconversión de energía, como el uso del carbón y bueno, ir transitando, ¿no?, hacia energías pues más verdes, empleos más verdes. En las zonas de sacrificio, pregunta la persona, muchas veces se destruye el tejido social de las comunidades por parte de las actividades económicas que se asientan en los territorios. ¿Cómo recuperamos unas relaciones sociales, estas relaciones sociales en estas transiciones, en estos territorios? ¿Cómo hacemos? Cómo se recuperan las relaciones sociales en general, que es trabajando juntos, dialogando, compartiendo, tomando decisiones en conjuntos y recuperando el territorio, pero aliados todos. Ya no debiera ser más el enemigo, la empresa, sino que debiera ser el aliado con el quien trabajamos, ni el Estado, digamos, para poder sacar adelante el territorio. Yo creo que puro trabajo, conversación, diálogo, es la única forma de recomponer relaciones en un territorio. Muy bien. Brevísimamente, que ya me dicen que ahora sí nos hemos pasado. Claudio. A ver, yo primero, coincidiendo plenamente, la crisis de cohesión social chilena, probablemente global, es una expresión que en un territorio puede tener una reflexión en este punto, y lo que dijo Cecilia es totalmente central. ¿Cómo reconstruyo confianza entre los distintos agentes del sector? Y ahí yo partiría y diciendo, no hablemos de zonas de sacrificio, porque genera un nivel de estigmatización y genera un nivel de discriminación a las propias personas que en ese territorio donde se situaron varias industrias fueron concurriendo y han trabajado en esos lugares. Entonces yo creo que hay un problema en uso del lenguaje
que genera precisamente per se un daño. Es como cuando hablamos en zonas vulnerables y periféricas de las ciudades, Villa Miseria, que se usa en Argentina, precisamente estigmatiza a las personas en esos entornos. Entonces, cuidemos el uso del lenguaje respecto de las personas que habitan esos territorios, construyamos juntos gobernanzas que permitan identificar confianza respecto de los hechos, de los planes y la estrategia de acción. Hay prácticas locales y el sector energía lo ha vivido y lo ha sufrido en el pasado precisamente por los niveles de conflicto, y creo que sí, hemos sido un sector que, corrígeme tú, pero probablemente que ha tenido más esto, y de hecho que el Ministerio de Energía tenga una división de participación y diálogo social refleja que como industria y como sector y como necesitamos construir desde ahí. Entonces yo creo que así, entre todos, dialogando con participación y diálogo social, entre todos los actores relevantes, podemos construirlo, pero procurando cuidar precisamente el uso del lenguaje y el respeto respecto a cada uno de sus trayectorias vitales. Gracias, Claudia. Natalia, me van a regañar cuando baje. Solo para traer como una pincelada de la región. La región de América Latina y el Caribe es una de las regiones en las que los conflictos territoriales han crecido muchísimo y en la que la defensa de los territorios es objeto de muerte. Matan a las personas por defender sus territorios, sus comunidades, por defender sus bienes comunes. Y eso no solo ha crecido, sino que somos la región en el mundo que más asesinan personas, defensores de territorios por esa razón. Entonces, yo creo que la reconstrucción de la confianza pasa por, y la reconstrucción de esas zonas pasa por visibilizar que eso es así, reconocerlo, y más presencia de las políticas públicas, de las regulaciones de las inversiones, de políticas de gestión del territorio con participación y con diálogo social, pero fundamentalmente por reconocer que en nuestros países, en nuestra región, hay muertes por defender los derechos laborales, defender los derechos sindicales, por defender los territorios y por defender los bienes comunes. Y eso no es parcial, no es una opinión, es un hecho de la realidad. Muchas gracias. Muy interesante. Ya, muchas gracias.